Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y como todos los miércoles, ya saben ustedes que miércoles se escribe con M de motor, de motorgallego.com. Julio González, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevamos? Con muy mala leche, esto de estar encerrado. ¿Va a haber una oleada de divorcios al final de esto? Sí, y en diciembre, enero va a haber un boom, baby boom, que ya verás. Falta hace, sobre todo en Galicia. Oye, quien no lo está pasando nada bien es el sector de la automoción, ¿verdad? No, desde que ha llegado este gobierno a pseudo gobernar, que es lo que están haciendo, han sido siempre zancadillas al sector del automóvil, pero desde que llegaron. Que bueno, sí... lo de pseudo gobernar es un eufemismo, ¿verdad? No, por Dios. Vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe y entiende, porque se dedica a ello, que es la directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. Noemí, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, los estáis pasando canutas, ¿eh? Me refiero desde el punto de vista de sector, porque, claro, lo del virus ha venido a empeorar lo que ya había empezado a jorobarse ya hace algún tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. La crisis de coronavirus es una situación absolutamente excepcional. Sí. Y evidentemente es negativa, sobre todo desde el punto de vista de salud, sí, de sanidad pública y por supuesto desde el punto de vista económico. Lo vamos a pasar mal, pero no somos los únicos. Tenemos una situación excepcionalmente delicada, pero no solo por lo que arrastrábamos, sino porque bueno, somos prácticamente el único sector industrial que está cerrado en su totalidad. Cierto. Por cierto, que hay que decir además que si hay un sector que se está aportando, pues eso, con planteamientos realmente admirables, es precisamente la gente que trabaja con los equipos que vosotros fabricáis. Estoy hablando de camioneros, transportistas y demás, porque no se ha paralizado el país gracias a eso. Sí, desde luego. Los profesionales, como siempre, son lo mejor. Sí. Oye, por cierto, pero hemos llegado a esta situación, bueno, sobrevenida por la aparición del maldito virus, pero lo vuestro ya venía de antes. Bueno, nosotros vivimos un momento de transformación en el sector de la automoción, sí, un momento de transformación muy importante. Esta transformación en el sector ha provocado una incertidumbre en los consumidores y esa es un poco la situación negativa que arrastramos. Es verdad que con el actual gobierno tuvimos unos momentos de desencuentro al principio, pero en los últimos meses estábamos trabajando codo con codo de cara al cumplimiento de todos nuestros objetivos medioambientales y los objetivos de transformación del sector hacia los nuevos vehículos. De hecho, el lunes anterior a empezar a cerrarse los colegios y a la declaración del estado de alarma, el 2 de marzo estuvimos en la Moncloa presentándole al presidente del gobierno, a la ministra de Transición Ecológica, a la ministra de Industria y al ministro de Transportes nuestro plan estratégico 2020-2040. Uh-huh. De todas maneras, tengo para mí que aquello que decía Hemingway de que tardamos 2 años en aprender a hablar y 60 en aprender a callar, hubiera sido aplicable a más de un portavoz del gobierno cuando empezó a sembrar dudas de cuáles eran los planes y cómo se debían ejecutar para esta transformación, porque al final lo que no se puede acelerar es lo que no puede ir más deprisa. Sí, bueno, en su día, como decía, tuvimos algún desencuentro, sobre todo en términos de comunicación. Ya. Pero es verdad que la incertidumbre no es exclusiva a España y la caída de los mercados y la caída del diésel en concreto no es exclusiva a España. Es verdad que en España ha ido especialmente rápido, pero no es exclusivo. Estamos viviendo un momento de transformación en el que tenemos unos objetivos medioambientales muy importantes que cumplir. Para el gobierno de Pedro Sánchez es muy importante todo el tema de transición ecológica, solo hay que ver
que la ministra Teresa Rivera ahora mismo es vicepresidenta. Entonces da una idea del empaque que tienen estos objetivos en su política, y nosotros tenemos que estar alineados. De todas maneras, los impuestos a los carburantes no os han ayudado demasiado. Bueno, los impuestos a los carburantes es una obligación europea, no nos ayuda, pero es verdad que los vehículos que más consumen son los vehículos más viejos, y nosotros Totalmente de acuerdo. A favor de la renovación del parque. Claro. Nosotros entendemos que para cumplir con nuestros objetivos los vehículos de más de 20 años deben ser achatarrados. Hay que fomentar que esos vehículos salgan de las carreteras por impacto medioambiental y por seguridad vial. Y entonces, bueno, un mayor precio de los carburantes de los vehículos que más consumen no nos favorece, pero tampoco va en contra 100% de nuestros objetivos. Ya. Perdóname un segundo, Noemí, porque tengo que hacer... esto es una cadena privada y vivimos de nuestros anunciantes. Y tengo que anunciarle a nuestros oyentes que, aunque está cerrada a la venta el concesionario oficial de Mazda en Vigo, Augasa, sin embargo, está abierto para el servicio a sus clientes, pero solo el taller, naturalmente, en Gandarón 28, en Vigo. Así que, aunque no hay ventas, el servicio está garantizado en Augasa. Recuerden, los señores clientes de Mazda, por si necesitan algo, allí están para recibirles. Una cosa que a los usuarios siempre nos ha desconcertado un poco es evidente que esa transformación de la que tú hablabas, Noemí, es imparable. Y eso pasa por, pues una mayor venta y una mayor, digamos, popularización de los coches eléctricos y de los híbridos enchufables. Pero, ¿disponemos de la infraestructura necesaria para poder hacer esto de manera rápida? De manera rápida ya sabemos que no. Tampoco descubro América. No. Es verdad que las matriculaciones de vehículos electrificados e híbridos están creciendo mucho, especialmente los híbridos, que tienen unas infraestructuras de recarga bastante más sencillas, pero no podemos dejarnos caer. Ahora mismo tenemos un parón de mercado importante, tendente a cero, de hecho, y sabemos que cuando se reinicie la actividad, la incertidumbre va a ir especialmente marcada sobre estos vehículos. Y para nosotros vender estos vehículos es muy, muy importante. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, porque estos 2 meses de parón no solo suponen un parón económico y comercial muy complicado de recuperar, sino que además aumenta la rapidez con la que tendremos que conseguir nuestros objetivos, y por lo tanto necesitamos respaldar estas ventas y la instalación de estas infraestructuras de recarga muchísimo más. Oye, Noemí, generalmente los ciudadanos, cada vez que hablamos de coches, pensamos siempre en los automóviles, digamos, de uso cotidiano. Pero, ¿se está produciendo o se va a producir o se ha producido ya el mismo cambio en el área de camiones? En el área de camiones, y esta es una cuestión interesante, porque... camiones y autobuses también, supongo, ¿no? Sí, claro. Cuando decimos que hay incertidumbre, una de las razones por las que hay incertidumbre es porque tenemos bastantes tecnologías conviviendo y en distintos estados de desarrollo. Claro. Para los vehículos urbanos, la electrificación es una solución sencilla, que supone un cambio cultural, porque al final va a suponer un cambio cultural similar a la introducción del móvil en nuestros bolsillos. Antes no teníamos móviles que se enchufaban a la red todos los días, y ahora juras en arameo si se te olvida cargarlo por la noche. Entonces, y ya lo cargamos hasta en el coche cuando vamos conduciendo. Claro, bueno, el que puede, porque depende. Claro. depende. Pero es un cambio cultural que nos va a pasar con los vehículos también. Tendremos que hacer ese cambio de, pues me tengo que acordar de enchufarlo, etcétera. Para los camiones y los autobuses, las tecnologías disponibles son diferentes. Son vehículos que hacen muchos kilómetros y que además tienen mucho peso. Por lo tanto, el gas será una respuesta para ellos durante bastante tiempo. Hay una parte que pues se podrá electrificar,
hay autobuses que se pueden electrificar, ya estamos viendo flotas de autobuses de línea, etcétera. Pero el hidrógeno será una respuesta muy importante para este tipo de vehículos. Además, el hidrógeno tiene una manera de uso que ahora mismo es muy cara. Las hidrogeneras son muy caras porque requieren una tecnología muy importante para comprimir el hidrógeno y luego descomprimirlo en el motor y tal. Pero cuando esto se popularice y las economías de escala se generen, tiene una manera de uso muy similar a los motores de combustión, porque lo ideal es que un vehículo de hidrógeno se pueda recargar para 1000 kilómetros, por ejemplo, de autonomía. ¡Qué maravilla! Un vehículo de gasolina o de diésel. Y además hay que hacer porque es muy caro. ¿Y hay que hacer alguna modificación en los motores o no? Bueno, el vehículo de hidrógeno es de hidrógeno. Ya. No, o sea, es un motor diferente. Ya. Sí, es un motor diferente. Entendido. Estamos superando gasolina y diésel por otro tipo de tecnología. Sí, porque Lo que digo es que la manera de funcionamiento respecto de los vehículos eléctricos que requieren un cambio cultural, pues enchufarlos, los vehículos de hidrógeno se parecen más en uso a los motores de combustión. Claro. Pero ahora mismo necesitan un desarrollo muy importante de las hidrogeneras, porque como te digo es caro, es una tecnología cara, y aparte hay que generar ese hidrógeno también con fuentes renovables. Oye, ¿y va a ayudar al cambio de paradigma a la hora de utilizar los eléctricos y los híbridos el hecho de que haya ciudades que ya están limitando la entrada de los coches? Sí, es una herramienta más. Para nosotros las zonas de bajas emisiones tienen sus complicaciones en el sentido de que, bueno, nosotros entendemos que un vehículo C de alta ocupación ya está prorrateando sus emisiones de CO2 entre varios ocupantes y además son vehículos muchísimo más eficientes y que emiten muchísimo menos que cualquiera de sus homólogos de hace 10 años, con lo cual nosotros, bueno, entendemos que los vehículos C deberían tener otro tipo de categorización dentro de las zonas de bajas emisiones, pero sí son una razón más para vender más vehículos electrificados e híbridos, evidentemente. Lo que pasa es que habrá que potenciar las infraestructuras de recarga dentro de estas zonas de bajas emisiones, en las plazas de garaje privadas, en los parking de residentes, en los parkings públicos, precisamente para que la gente que vive dentro y que no va a poder utilizar un vehículo de combustión al uso, pues tenga muchas más posibilidades. Decía Galbraith que las previsiones en economía hacen honorable la profesión de astrólogo, pero yo te voy a pedir que en este caso hagas de astrólogo. ¿Hacia dónde va tu sector, Noemí? Ahora con la crisis del coronavirus... No, bueno, olvídate, eso vamos a dejarlo pasar, Todas las previsiones se nos han ido un poco al garete. Permíteme la expresión. A ver, nuestro sector va hacia un cambio radical. Sí. Vamos a entender el vehículo de una manera totalmente diferente a la que la entendemos nosotros. O sea, nuestros hijos, los próximos conductores, entenderán el vehículo de otra manera diferente. Y lo entenderán como un bien de uso. Habrá una parte, podremos mantener alguna parte de estatus todavía, de libertad, que da esos valores que se asocian a un vehículo privado, pero en las zonas urbanas va a ser muy complicado, porque un vehículo es caro de mantener y encima tiene una serie de dificultades en las zonas urbanas, llámese tráfico, llámese contaminación, llámese parking, claro, que los hacen complicados. Entonces, se popularizarán cada vez más las soluciones de movilidad que te permitirán no tener un vehículo privado en propiedad y tener vehículos en uso. ¿Y en cuanto a la tecnología? En cuanto a la tecnología, tenderemos a cero. Y no es solo porque sea una obligación legal, sino porque la sociedad lo está pidiendo cada vez más. La gente joven que vive en centros urbanos es consciente del impacto que el transporte tiene en la contaminación. Entonces, no se trata de renunciar al transporte, se trata de conseguir mejorar la calidad de vida. La automoción siempre ha estado respondiendo y muy comprometida con las demandas sociales y estamos muy comprometidos con eso, con mejorar la calidad de la vida en las ciudades.
Pues la sociedad lo pidió y nosotros le pedimos a Noemí Navas, la directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, que nos dedicara unos minutos y lo ha hecho muy amablemente, lo cual yo le agradezco porque nos ha aclarado algunas cosillas que no teníamos tan claras. Noemí, ha sido un placer, muchísimas gracias, que tengas un buen día y cuídate mucho, que está el virus por ahí. Igualmente, que estéis todos sanos. Un beso muy grande. Un beso, oye, Julio, qué maravilla hablar con gente que sabe de estas cosas. Desde luego, es que es como se puede aprender. Ya, está clarísimo. Nadie que no escuche va a aprender absolutamente nada. Oye, hazlo tú. La oferta de uno de nuestros patrocinadores también, de N-Motos. Bueno, pues que N-Motos sigue cerrado. Claro, o sea, qué remedio. Hasta que pase todo lo que es la alarma del coronavirus. Sí. Pero bueno, tienen los correos electrónicos que son ventas@nmotos.com y nmotos@nmotos.com para solucionar cualquier duda o cualquier problema que puedan tener sus clientes. Y lo que están deseando es abrir para volver a estar al servicio de ellos. Bueno, por cierto, ahora ya no podemos hablar de eventos deportivos porque se fue todo al garete. Absolutamente todo. O sea, se cae la Fórmula 1, o sea, hasta Mónaco también está excluido, o sea, se piensa que el primer Gran Premio será el Gran Premio de Canadá, que es en junio. No, ya veremos. Ya se verá. Porque esos van retrasados todavía, con respecto a Europa. Sí, bastante. Me refiero con el virus. Sí. Pero y lo van a pillar igual que nosotros. No sé si en la misma cuantía, pero desde luego lo van a pillar. No se salva nadie. No. Pero es que el tema está que quiere meter las mismas carreras, es decir, van a meter el campeonato en muchísimo menos tiempo. Antes el mes de agosto era de descanso, A partir de este año ya no, quieren terminar las carreras en diciembre, o sea, hacerlas todas. Prácticamente es una carrera por fin de semana. Pero nos encontramos que las motos pasa exactamente igual, o sea, porque son plataformas independientes, los derechos de televisión de las motos los tiene una empresa y de Fórmula 1 los tiene otra, y a ver cómo se pueden compaginar, porque hasta ahora los domingos era un domingo Fórmula 1 y un domingo motos. Y cuando coincidieran las dos, pues era una por la mañana y otra por la tarde. En este momento van a coincidir todas las carreras. A ver cómo se organizan. Está clarísimo. Bueno, pues esperaremos, porque es lo único que nos queda. Lo que sigue cayendo, a Dios gracias, en picado es la gasolina, ¿no? Yo hacía años que no veía la gasolina a 1,03 céntimos. Años. 1,03. Prácticamente a €1 el litro. Pues no está nada mal. ¿Cómo? Que no está nada mal. No, está muy muy bien. Sigue cayendo en picado y lo que están haciendo es, dicen que es por el bajo consumo. O sea, al no desplazarse los coches, pues que bajan los precios para poder vender más. Para que la gente se anime, ¿no? Sí, pero bueno, no pueden circular. Claro, ya miras. Tienen que seguir bajando. Pero también te digo una cosa. En el momento en que pase esto, se dispara otra vez el precio. A lo mejor no llega a 1,39 como estaba antes, sí, pero te garantizo que se va a disparar el precio de una forma desorbitada, ¿eh? Oye, los que ni bajan precios, pero que se les ha bajado la pasta de recaudación es a las autopistas, ¿eh? A Audasa. Sí. Concretamente ha perdido un 70% de desplazamientos. Lo leí en Libertad Digital ayer. Y sigue sin bajar los precios. Bueno, peor para ellos. Es decir, sí, pero ya verás como luego le piden al gobierno, que ya lo están haciendo, que les compense de sus pérdidas. Sí, no, es que en este momento está todo el mundo pidiéndole al gobierno que dinero, o sea, para todos los lados. Ya. No, pero es que estos están exactamente igual. No bajan ni un solo céntimo. No se mueven de ahí, del precio que tienen, que por cierto es un auténtico atraco lo que tiene Audasa. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, no ha habido ninguna modificación respecto a los talleres de reparación y venta de neumáticos, ¿no? No, siguen abiertos, o sea, están haciendo pues con citas previas, pero para trabajos muy inconcretos, o sea, de mantenimiento de vehículos. No puedes ir porque oigas un ruidito en el motor y te vas al taller. No, tienes que ir cuando tienes realmente una urgencia, que has pinchado, has tenido un reventón, o el coche lo tienes para uso y se te recalienta, tiene cualquier problema. Es decir, para problemas realmente serios, que es lo que están haciendo los talleres. Yo ayer por la tarde hablé con varios y fue lo que me dijeron. O sea, si va alguien por una chorrada, no lo van a atender. Están con puertas medio abiertas, pero para atender urgencias de cualquier persona. Oye, por cierto, uno de nuestros patrocinadores, Detroit Móvil y Nippon Móvil, ¿cómo están? Pues mira, están cerrados. Únicamente están también abiertos lo que es el taller. Sí. Para el servicio para sus clientes y demás, pero hicieron algo innovador. O sea, siguen con las ventas, pero están haciendo las ventas a través de las redes sociales. Ya.
tanto a través de Facebook como a través de Instagram. Ahí están todos los teléfonos de los comerciales y puedes hablar con ellos a nivel informativo. O sea, no puedes ir a probar el coche ni puedes verlo, pero están haciendo esa información. Y lo que te decía antes, están abiertos para lo que es sus clientes, el taller. Bueno, hay que recordar que Detroit Mobile y Nippon Mobile son concesionarios oficiales de Mitsubishi, Sanyong y Subaru. Y Subaru, en Avenida de Madrid 122, esto es. Oye, ITVs, ¿qué pasa? Pues las ITVs, al entrar en vigor el estado de alarma, pues todo lo que son los trámites se aplazaron. Es decir, tú, por ejemplo, puedes circular, si te tocaba pasar la ITV, puedes circular con el coche sin ningún tipo de problema hasta que se levante el estado, sí, claro. o si tenías fecha para ir a ITV, como es mi caso, que yo tenía fecha para hoy a las 4:30 de la tarde. Entonces, como no estaba seguro de los casos, hablé con un amigo que tenemos mutuo y me lo explicó perfectamente. O sea, solo puedes, si tenías cita previa antes del estado de alarma y tu coche en este momento tenía que pasar la ITV, lo aplazas. Pero lo que no puedes hacer es circular con el coche si tenías la ITV sin pasar antes de la entrada en vigor del estado de alarma y no tenías cita previa. Claro. Es decir, yo qué sé, te caducó la ITV en el mes de enero. Sí, y no pediste cita, pues chico, culpa tuya. Exactamente, culpa tuya, la Guardia Civil te puede inmovilizar el vehículo y no puedes circular con él. Ya. O sea, es solo para la entrada de las ITVs que tocaban a partir del día que entró en vigor y las citas previas que ya estaban solicitadas con anterioridad. O sea, no es una patente de corso que tengas el coche sin ITV y puedas circular como te dé la gana, ¿no? Eso no es así. Oye, ahora que disponemos de tiempo y, en fin, las redes de comunicación funcionan bien, me refiero a las fibras ópticas, a los wifi y todo ese tipo de cosas, si alguien está pensando en, que a lo largo de este año a lo mejor pensaba cambiar el coche, es un buen momento para buscar información, porque debe haber mucha, ¿no? Muchísima, y aparte no te aburres, matas el tiempo de estar en casa cerrado. No, es una idea muy buena. Por ejemplo, pues lo que dices tú, si estás pensando en cambiar de coche y cuando lo vas a cambiar te vas a una concesión, te vas a otra, en este momento te sientas delante del ordenador y empiezas a ver el coche que te gusta. Lees las pruebas, lees las opiniones de la gente, de los profesionales, de la gente que los prueba y recabas toda la información y ahí te es muchísimo más fácil después a la hora de decidirte. Sí, porque además hay estudios comparativos, hay unos vídeos alucinantes. La verdad es que hay muchísima información disponible para que uno, por lo menos tenga una ideita que luego se complementa con lo que hablas en el concesionario cuando vas a tratar de formalizar, ¿no? Y aparte, por ejemplo, o sea, de un mismo coche tienes las pruebas con todos los motores que va a llevar ese coche. Sí, es cierto. Y además, además, ¿cuáles, por cierto, en tu opinión, cuáles son las más recomendables? Me refiero a revistas así de, yo qué sé, pues no sé, Autobild, no sé, ¿cuáles son las que son serias, por decirlo así? La has clavado, Autobild. Sí. Para mí es con diferencia la mejor. Después está Automóvil, tienes Autopista, tienes muchísimas, o sea, cualquiera te va a dar toda la información que necesites. Pero yo lo que recomiendo es no leer un artículo solo, sino leer varios. Por ejemplo, quieres el Mazda 3 con el motor Skyactiv X de 180 caballos. Ajá. Pues te lo lees en Autobild, lo buscas en Autopista o directamente también te vas a la página oficial de Mazda y ahí tienes todas las características y puedes que te quede claro, te queda muy claro. Ya está clarísimo. Y luego compra lo que te dé la gana, como tiene que ser. Exactamente, pero con información, es decir, que lleves la información muy, muy clara y que ya vayas directamente a tiro fijo. Claro. Pues, señores oyentes, se nos acabó el tiempo una vez más, porque cuando nos ponemos a hablar de motor, pues Julio González se embala y se lo come todo. Así que, Julio, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y a cuidarse. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito a Madrid para contarles lo que está pasando en el resto de España y volvemos para que Sandra Fares, que está recopilando la información importante de Galicia, se la cuente a ustedes. No se vayan, volvemos enseguidita. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.